¿Qué pasa, emprendedores? Bienvenidos a otro vídeo. Hoy vamos a hablar sobre la bolsa, qué es, cómo funciona, cómo y por qué invertir, tipos de inversiones, y nos preparamos para los siguientes vídeos donde iré paso a paso en esto de las inversiones en bolsa para que tú también aprendas cómo elegir una empresa, usar un broker online y todo para generar ingresos y preparar tus ahorros. Pero primero, ¿cómo va esto de invertir en la bolsa? Así que empecemos. Bien, primero de todo, ¿qué son las acciones y qué es la bolsa? Vamos a entender esto un poquito mejor con un ejemplo. Tú te creas una empresa para abrir un local que vende bocadillos veganos, por ejemplo. Tienes mucho éxito vendiendo estos bocadillos con tu super receta, así que decides expandirte. Eso quiere decir abrir otro local igual, pero en una zona diferente para llegar a más público. Así que ya tienes dos locales que ya te debe dar mucho más trabajo. Como todo va de lujo y esos bocadillos se venden muy bien, pues quieres ir expandiendo aún más. Como ya lo puedes ver, una vez que el negocio va bien y quieres tener más locales, pues pasarán tres cosas. Primero, para abrir un nuevo local necesitas otra inversión de dinero, cosa que incluso si tu negocio va bien, eso no quiere decir que tengas miles de euros más para abrir otro local. Segunda cosa, en cuanto más locales tengamos, más trabajo y estrés caerá sobre ti, una sola persona. Y tercero será la suma de 1 y 2, pues que el negocio se está volviendo ya demasiado grande para que lo respalde solo una persona. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos y buscamos un inversor con mucho dinero. Tú ya tienes, digamos, 3 locales que van muy bien y quieres abrir otros 3 locales más. El inversor te da el dinero para poder abrir esos locales, pero tú haces un acuerdo conforme él tendrá un 50% de tu negocio, porque tú has abierto tus 3 locales y él te ayudó a abrir 3 más. La idea es que prefieres tener la mitad de un negocio mucho más grande que el 100% de un negocio pequeño que no puede avanzar más. Entonces, en lugar de ese inversor muy rico que te da el dinero de golpe, lo que podrías hacer con tu empresa es salir en bolsa. Divides tu negocio en acciones y así cualquier otra persona que tenga dinero se podría comprar una pequeña parte de tu negocio. Realmente estás comprando una parte de ese negocio. Así que si compras una acción de Apple, por ejemplo, que vale unos 120 euros, podrías decir que tú tienes una parte del imperio de Apple. Una parte extremadamente pequeña, pero sí la tienes. Muy bien, sigamos con nuestro ejemplo. Entonces, ¿por qué iba a comprar alguien parte de tu negocio? ¿Por qué vería eso interesante? Pues invertimos en la bolsa por 3 razones. Una son los dividendos, otra es el precio de la acción y finalmente invertimos en la bolsa para combatir la inflación. Primero, los dividendos. Digamos que tú ahora tienes 3 locales que generan unos 10.000 euros al mes entre los 3, porque vendes muchos bocadillos. Sacas tu negocio en bolsa y alguien quiere comprar tantas acciones como para tener, digamos, un 20% de tu empresa. Pues ahora esa persona, solo por tener esas acciones compradas, se llevará un 20% de tus ganancias de la empresa, así que unos 2.000 euros al mes. ¿Y entonces qué ganas tú? Pues digamos que tus 3 locales para las reformas, por las cocinas y los empleados que tienes, todo lo que has invertido, están aproximadas en un valor de 1.000.000 de euros. Si ese inversor compró el 20% de tu empresa, pues ahora tendrías 200.000 euros para poder seguir invirtiendo. Dinero que, acuérdate, antes no tenías. Así que ahora podías abrir un cuarto local. De esta forma los dos estáis felices. Tú has abierto local nuevo, que es lo que querías, y el inversor se lleva el 20% de las ganancias. Que ojo, ahora con el cuarto local, en vez de esos 10.000 euros al mes seguramente serán más, 12.000 o más. Así que como puedes ver, de esta forma pueden llegar más y más inversores a tu negocio y eso se puede expandir más y más, incrementando el número de locales y las ganancias. De esta manera un negocio podría llegar mucho más grande que en el caso de manejarlo solo una persona. Por ejemplo, Apple hoy en día vale tanto que no hay ninguna persona en este mundo que tendría todo el dinero para comprarlo solo, pero entre miles de inversores es mucho más fácil. Por eso compramos acciones para tener una parte de ese negocio y llevarnos los dividendos. Pero os he dicho que también podías hacer dinero con el precio de la acción. La otra forma es la siguiente. En vez de tener acciones para llevarnos una parte de las ganancias de esa empresa, podrías comprar las acciones como si fuera una moneda. Tú pagas euros, ellos te dan acciones. Pues estas acciones podrían cambiar su valor. ¿Por qué? Pues por varios motivos dependiendo de cada empresa. Pero digamos que compras 10 acciones de Apple a 100 euros. En 2 meses Apple empieza a vender tan bien que otros inversores entran y eso hace que su valor crezca. Así que es probable que en 2 meses las acciones valgan 120 euros. Así que ahora tú vas y vendes esas 10 acciones por 1.200 euros. Y así de fácil has ganado 200 euros en 2 meses. Pero ojo, obviamente en este caso tienes que saber en qué empresa invertir, porque de la misma forma que subió el precio también podría bajar.
Pero mírate esta gráfica de Apple, por ejemplo. Lleva años aumentando su valor. Si inviertes, pues te aprovechas de ese crecimiento tú también. Cuando acabe toda esta serie de vídeos sobre la bolsa, tendrías que saber ya cómo, cuándo y en qué invertir, así que quédate atento para futuros vídeos. Pero bueno, sigamos con este vídeo. Ya sabemos por qué las empresas salen en bolsa y por qué tú como inversor podrías estar interesado en comprar esas acciones. Pero hay algo más que es igual de importante, la inflación. Todos sabemos que el dinero pierde su valor debido a esta inflación. Lo que te comprabas hace 5 años con 1000 euros, hoy en día te compras lo mismo pero con 2000 euros. Entonces imagínate este caso. Llevas años trabajando como loco y ahorrando tu dinero en el banco. Has llegado a tener, digamos, unos 10.000 euros. Si no haces nada con este dinero, para cuando te jubiles, digamos, esos 10.000 euros tendrían el valor de 5.000. O bueno, un valor por ahí. Pero quiero decir que es más bajo debido a la inflación que hace que todo valga más. Entonces es como perder dinero. Pero ahora vas e inviertes esos 10.000 euros en una empresa que vende, digamos, lavadoras. Durante esos 5 años sí, la inflación afecta a los precios, pero también afecta a los ingresos de esa empresa de lavadoras. Si antes la empresa ganaba unos 20.000 euros al mes, ahora ya que todos los precios han subido, pues la empresa como tiene que pagar más a los empleados, las piezas y todo eso, también elevó los precios de sus productos. Así que ahora es posible que genere 25.000 euros al mes en vez de los 20.000 euros como antes. Además, su valor en bolsa también aumentó, de tal manera que las acciones que has comprado tú con esos 10.000 euros antes, ahora valen unos 12.000 euros. Así que tienes los ahorros protegidos para la inflación. Y eso es la bolsa explicada en pocas palabras. Ten en cuenta que los números que he usado en este vídeo son ejemplos inventados o aproximados, para poder explicar mejor. También espérate el próximo vídeo donde hablaremos de las inversiones de corto plazo o de largo plazo. No inviertas hasta no llegar a tener unos conocimientos básicos de eso. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like o suscríbete. Así que emprendedores, nos vemos en el siguiente vídeo.